Hola, ¿cómo estás? Hoy tengo a recomendar un libro que es muy bueno para gente que estudia ingeniería comercial o las ramas de la economía en sí. Es un libro que en verdad te abre mucho el campo visual y de las cosas como entender en verdad la economía. Es el libro Freakonomics, pero tengo que hablar del capítulo número 4 en particular. Y este capítulo se llama ¿A dónde han ido todos los criminales? Y aquí lo tengo, para que lo veas. Y bueno, en este capítulo nos van a contar de cómo algunas soluciones o algunas cosas que pasan en la vida diaria se solucionan con la teoría económica o son respondidas por la economía. Pero mejor te lo dejo con lo que viene a continuación. Y todo comienza a partir de lo que sucede en la ex Unión Soviética, en Rumania Empezar específicamente. con esto, nos situamos en el año 1966, un año después de que el dictador de Rumania, Nicolae Ceausescu, impusiera leyes como la ilegalización del aborto, prohibición de la educación sexual y anticonceptiva. Esto provocó que la tasa de natalidad se duplicase desde 1966. Esto provocó que las calificaciones de los escolares infantiles decrecieran, hubiera una baja en el mercado laboral y las posibilidades de los jóvenes de convertirse en criminales subieran estratosféricamente. Durante 1989 se realizaron protestas masivas en contra del régimen dictatorial, las cuales terminarían con la vida del dictador. Otro ejemplo que me gustaría compartirles es cuando en Estados Unidos se provocó un descenso de la criminalidad, habiendo aumentado un 80% y comenzando a decaer a inicio de la década de los 90. Esto se puede ver debido a múltiples factores, entre los cuales están: el uno es la fortaleza de la economía. Con una buena economía, los delincuentes se ven cada vez menos interesados en robar, teniendo buenas oportunidades laborales. La segunda es que hubo una mayor confianza en el sistema carcelario, ya que se incrementaron las penas de forma preventiva. La tercera es que se empezó a aplicar la imposición de la tasa de muerte. La cuarta razón es la mayor contratación de policías. Durante los 90 se empezaron a contratar muchísimos policías, el cual logró un descenso del 10% de la criminalidad. La razón número 5 es el control de armas y drogas, ya que las leyes se pusieron mucho más duras, generando una baja de la rentabilidad del 15% del crimen organizado. La sexta razón es que la gente, al hacerse mayor, se suaviza en todo tipo de términos. También la razón número 7 es la legalización del aborto en ciertos estados. Entonces, podemos decir que el aborto está directamente relacionado con la criminalidad. En 1988 a 1994, el crimen violento descendió un 13% en los estados pioneros comparado con los otros estados. Y entre 1994 y 1997, los índices de asesinato descendieron un 23% más que los otros estados. La legalización del aborto evitó que hubiera muchos no nacidos deseados en familias precarias, evitando que nacieran muchas personas que se hubieran convertido en criminales. A fines de 1989, el crimen en USA se encontraba en su pico más alto. El crecimiento que había experimentado en los últimos 15 años había sido del 80%. Pero a principios de los 90 empezó a descender de manera tan rápida que sorprendió a casi todos. Entonces surgió la pregunta: ¿a dónde han ido todos los criminales? A medida que se va leyendo el capítulo, se puede observar cómo se trata de ordenar esta sociedad implementando métodos efectivos, como por ejemplo el aumento de encarcelamientos, el cambio de los estupefacientes crack y cocaína, el incremento de policías, etc. Todo este análisis puede ser interesante para personas que les gusta la economía o algún futuro ingeniero comercial, ya que presenta ciertos puntos como los incentivos, recursos escasos, estudio del mercado, entre otras. Y en este capítulo se puede llegar a la conclusión de que cuando hay una mayor economía hay una menor criminalidad, pero al haber mayor economía aumenta la delincuencia. Muchas de las teorías que menciona este capítulo se refieren más que todo al descenso de la criminalidad en Estados Unidos en los años 90. Esto es totalmente opuesto a la situación existente actualmente en Chile. Muchas de las teorías mencionadas en el texto deberían ser aplicadas para reducir la criminalidad en Chile. Hoy en día los crímenes en Chile han aumentado exponencialmente debido a la falta de medidas, algunas de las cuales que son mencionadas en el texto. Lo primero que todo que podemos ver acá, antes que nada, es que tenemos cárceles insuficientes y que no van de acuerdo con las necesidades de los detenidos. Así que una vez finalizada su sentencia, son devueltos a la sociedad incluso peor que como entraron. La policía o carabinero es insuficiente en cuanto a cantidad de personal e innovaciones tecnológicas. Hay poco efectivo disponible para resguardar tanto las áreas comunes como las privadas, de manera que es difícil garantizar la seguridad. Las leyes son muy débiles en cuanto a pena y sentencia.
lo que hace que los delincuentes no tengan miedo a realizar sus actos criminales, y por lo tanto, al haber menos criminales entre rejas, aumentan los criminales en la calle. La ley de armas no es lo suficientemente estricta, lo que hace que cualquier ciudadano pueda conseguir armas en el mercado negro sin estar reguladas. La situación actual en Chile refleja una economía muy débil y con déficit de empleo, lo que motiva a los ciudadanos a tener que delinquir para llevar sustento a sus casas. Cada uno de estos puntos es una teoría que analiza el capítulo para determinar si esto fue lo que redujo la criminalidad en Estados Unidos en su época. Cada una de ellas aporta una explicación distinta que puede o no ser la causa de esta disminución. En Chile deberían seguir estos métodos en conjunto para tratar de disminuir la criminalidad. Como se aprecia a lo largo del capítulo, más allá del tema del aborto y la disminución de la delincuencia, este busca demostrar cómo la toma de una decisión puede influir en otro ámbito completamente distinto, en el que aparentemente no tienen relación. Además, como la explicación de un fenómeno normalmente siempre la atribuimos a causas directas, sin embargo estas pueden ser que no tengan un resultado deseado, como por ejemplo el endurecimiento de las penas. El doctor en física Alexander Derek en su canal de YouTube Veritasium toma este mismo punto de la disminución de la delincuencia en Estados Unidos en los años 90, pero desde un punto de vista científico. Él da como explicación a la disminución de la tasa de criminalidad la prohibición del uso de combustibles con plomo en Estados Unidos en los años 70, que curiosamente es el mismo año en que se aprobó la ley de aborto en Estados Unidos. Se sabe que la contaminación por plomo en niños genera problemas cognitivos y conductuales. En el siguiente gráfico muestra la tasa de crímenes en Estados Unidos versus el nivel de plomo en sangre en niños. Como se puede apreciar, las curvas son bastante similares. Esto puede parecer una coincidencia, pero si nos fijamos en este nuevo gráfico en que se superponen las líneas, se puede apreciar que en otros países sigue el mismo patrón, como Australia y Canadá. Significar que lo planteado en el capítulo es erróneo por ningún motivo, pero nos deja en claro que un tema como el crecimiento económico producto de la disminución de la tasa de delincuencia puede tener un componente social como la legalización del aborto y científico como la prohibición del plomo en la gasolina. Oh, volvieron. Y bueno, para concluir, como grupo hemos visto de que es un libro que es necesario leer si eres ingeniero comercial, porque finalmente te enseña las cosas de cómo funciona la economía y cómo finalmente también algunas respuestas las intentamos buscar dentro de la economía. Si es posible de que esto sea así porque pasó esto o porque sucede lo otro, si repercute el dinero en tal cosa. Nosotros lo que finalmente damos a dar este concepto de la economía. Porque la cremística nos dice que realmente toda influencia o acción humana influye en la economía. Y toda influencia o ocurrencia en la economía influye en la cosa de la vida normal humana. Es un viceversa. Que finalmente nosotros encontramos que es algo que es muy bueno leer en este capítulo. Porque finalmente empezamos con una hipótesis de que esto va a ocurrir, esto va a ser así, así, así. Pero finalmente después resulta de que las hipótesis que generamos no son las ideales. Y terminamos encontrando otras cosas diferentes o otras respuestas a las que no estamos acostumbrados. Espero que les haya gustado mucho el video y que nos vean para la próxima.